Y nos metemos ahora en otro tema que ha golpeado a nivel internacional, la detención durante el fin de semana del titular del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, esta noche preso en una cárcel de Nueva York, en una de las cárceles más grandes del mundo, por un delito de abuso sexual. Carlos Gavetta, que es colega, ¿cómo te va, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Ex director de Le Monde Diplomatique para América del Sur. Y el senador nacional Eric Calcaño, ex embajador argentino ante Francia, y además vivió muchos años allí. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal? Buenas noches y un gusto estar también con Carlos. Con que compartimos ediciones y ediciones del Dipló. Cuando nadie decía nada, en febrero del 2000 salió un artículo que describía la caída de la convertibilidad y todo lo que iba a pasar después, y era en Le Monde Diplomatique, una voz clara y distinta en medio del ruido, como se decía entonces. Sí, porque además siempre han marcado, ¿no? Siempre han sido punta en muchos temas. Los invito a compartir las últimas noticias y el informe sobre la detención de Strauss-Kahn. El director del FMI esta vez tocó fondo y quedó en medio de un escándalo sexual. Dueño de los destinos económicos del mundo, podría pasar 20 años en la cárcel por la denuncia de una camarera a quien habría intentado violar. Dominique Strauss-Kahn es uno de los hombres más influyentes del planeta, pero su inmenso poder no le impidió que lo obligaran a bajarse del mullido asiento de primera clase del vuelo de Air France con destino a París y a la impunidad. Esposado como cualquier reo, salió del aeropuerto de Nueva York rumbo a una comisaría de Harlem, donde pasó la noche tras la denuncia de una mucama de un hotel de lujo que lo acusó por abuso. ¿Cómo fue que el capo del FMI habría atacado sexualmente a la camarera? Todo comenzó a la 1:30 de la tarde en la habitación 2806 del Hotel Sofitel de Nueva York. Una delicia de 300 metros cuadrados que cuesta $3.000 la noche. Según la mucama, una mujer africana de 32 años, ella entró a la suite creyendo que estaba desocupada. Pero en el baño se encontraba Kahn, quien apenas la vio, salió desnudo a correrla por el pasillo. Después la llevó hasta el baño, donde la obligó a practicarle sexo oral. La empleada pudo zafarse y siempre, según su relato, escapó con su ropa interior destrozada. Tras el escándalo, Kahn abandonó la habitación raudamente, dejando olvidados varios objetos personales, entre ellos su celular. Pero, ¿quién es este hombre retacón del que todos hablan? Strauss-Kahn tiene 62 años. Está casado en terceras nupcias con Anne Sinclair, la periodista más famosa de Francia. Y desde 2007 es director gerente del FMI, la autoridad máxima de la economía mundial. Kahn se sienta en la cabecera de una mesa integrada por 24 directores que tienen influencia sobre 187 países miembros. Candidato a presidente de Francia para 2012 por el socialismo, Kahn acaba de echar a perder su carrera política. Sentado en el banquillo de los tribunales de Manhattan, escuchó cómo la jueza rechazó la fianza de $1 millón y lo intimó a comparecer el 20 de mayo. Mientras tanto, seguirá preso por unos cuantos días o por 20 años. Carlos, ¿y cómo analizas este tema? Golpea un poco de que un hombre de la importancia Strauss-Kahn y además con mucha llegada en el socialismo francés, ¿no? Esté pasando por estas circunstancias. Bueno, más que mucha llegada, era el principal candidato, sí. Creo que ya se puede decir era, porque aunque lo absuelvan va a ser muy difícil que se reponga de un golpe así, ¿no? No solo era el principal candidato, sino el que mejor daba en las encuestas. Era el único que parecía hacerle, por lo menos en las encuestas preliminares, competencia a Marine Le Pen, que es la candidata de extrema derecha, que por cierto de una manera muy preocupante también está ahí, peleando el primer puesto. Es difícil, vos planteaste cuando hiciste los anuncios conspiración o realidad. Bueno,
Por el momento no se puede hablar de conspiración, hay una denuncia concreta de una trabajadora, la policía lo ha detenido, lo ha bajado del avión, alguna evidencia tiene que haber, porque de otro modo, además salió precipitadamente del hotel. El hombre tiene antecedentes con esta clase de problemas, no solo ese affair que tuvo con una funcionaria húngara del Fondo Monetario Internacional, porque en ese caso no le cupo ninguna responsabilidad porque fue una relación consentida. Salvo que en instituciones así, el tema de las relaciones personales no pasa solo por el consentimiento, allí se maneja mucha información secreta. Entonces hay reglas tácitas que indican que un funcionario de esa categoría no se puede meter así nomás en la cama de alguien, con todo lo que sabe, lo que conoce. Incluso hay gente que está vigilada por su seguridad y por otras razones por distintos servicios de inteligencia. Entonces no se puede ser ingenuo con esta clase de cosas, y Khan parece que lo es. Pero también tiene un antecedente anterior de unos años anteriores en Francia. Una periodista, no recuerdo exactamente el nombre ahora, lo denunció de la misma manera. Le fue a hacer una entrevista y este hombre la atacó, aparentemente le saltó encima, le rompió el corpiño. Bueno, fue absuelto porque no se pudo probar, pero tiene eso. Claro que esto ¿Será también... que amparado por el fondo o por las mieles del poder también ahora el hombre se ha exaltado más? Porque la verdad que ahí también entre viáticos, impunidad que pueda ser, que no le sirvió de mucho, ¿no? El poder porque además se mueven con un séquito de funcionarios importantes, ¿no? Bueno, esas son las cosas que cuesta creer, es decir, un personaje que se maneja en esa altísima esfera, que maneja dossiers complicadísimos, más allá de lo que uno piense del fondo, ¿no? De repente en un hotel de lujo le salta encima una mucama. Está loco, tiene raptos de locura, se droga. Porque es difícil de entender que una persona que tiene esas responsabilidades y que las maneja muy bien, por cierto, porque es un hombre brillante, todo el mundo está de acuerdo en que es brillante, es una especie fue niño prodigio en sus estudios, maneja con soltura 4 o 5 idiomas, es un economista de nota. ¿Puede que tenga estos raptos así? Eric, ¿y cómo lo analiza usted? Bueno, en todo caso lo difícilmente comprensible es que los funcionarios del fondo tengan raptos de locura o estén bajo el efecto de estupefacientes cuando hacen sus planes económicos y lo recomiendan para el mundo. Ahí está, ¿no? Hablando un poco Tiene de una Strauss-Kahn, responsabilidad grande. No, hablando de Strauss-Kahn, precisamente, es una persona que ha tenido una trayectoria política importante dentro del Partido Socialista francés, ha sido intendente de Sarcelles, que está en el conurbano parisiense, para llamarlo de algún modo, no es como ser intendente de San Martín o de Lanús o de Avellaneda, sino una persona que también tenía un territorio. El asunto es que evidentemente este paso, este salto a la política internacional, también ayudado por Sarkozy, porque lo quería tener un poco lejos, el desgaste normal de todos los gobiernos que pueden tener en Europa en este momento, con la crisis, bueno, aparece como una figura de recambio, surge todo este asunto. Si es inocente saldrá libre, si es culpable pues pagará sus culpas. Lo cierto es también en que en Francia, si no es delito las relaciones entre las personas, en general el periodismo no trata de meterse mucho. Por ejemplo, Mitterrand, en Un secreto a voces, que tenía una hija fuera del matrimonio, Mazarin, que salió a la luz muy posteriormente, pero era, de lo que decía un poco Carlos, era una relación libremente consentida con otra mujer, tuvieron una hija, esa hija todo el mundo sabía que era hija de Mitterrand, pero nadie lo decía, es decir, que había un respeto por una vida privada en el marco de las leyes. Es más, en el entierro de Mitterrand, la mujer estuvo con la hija del amante, Exacto. o sea, los Ahora, franceses... acá también lo que se pone, más allá de esto que como ambos coinciden, es un delito grave, digo, a ver, es el director del Fondo Monetario Internacional, replantea también, por más que sea un delito de carácter sexual,
qué es lo que el fondo un poco direcciona hacia los distintos países, bueno, ¿no? A ver, hay una cosa, porque ellos también se han encargado de vendernos un poco de moralidad. Sí, de ¿no? moralidad. Bueno, hay una cuestión que está clara, es que el Fondo Monetario Internacional hace tiempo que no responde a las razones por las cuales fue creado. Al final de la Segunda Guerra Mundial se crea un organismo que de algún modo ayude a los países cuando tienen crisis de la balanza de pagos. ¿Qué significa esto? Que no tengo plata para llegar a fin de mes, el Fondo Monetario me presta ese dinero, llego a fin de mes y después lo repago con la entrada normal de dinero. Lo que sucede es que a final de los 60, al principio de los 70, cambia la naturaleza del fondo y directamente contra su Carta Constitutiva, que le prohíbe inmiscuirse en la política económica de los países, contra la Carta de Naciones Unidas, que está libre el derecho de soberano de gentes, digamos, y de estados, el Fondo Monetario empieza a utilizar ese poder que tiene para prestar, no ya para ayudar a los países, sino para darles un dinero prestado, de modo tal que después apliquen en el repago, si no pueden repagar o si tienen dificultades, apliquen las políticas que ellos quieran en materia de privatización, flexibilización laboral, apertura de los mercados, tipo de cambio, con siempre la misma receta, ¿no? El enemigo es la inflación, entonces lo que vamos a hacer es bajar la demanda, bajar los salarios, nos deben dinero, hay que privatizar empresas, lo que le están recomendando a Grecia, y tienen que tener un tipo de cambio barato. Ahora, esa fórmula evidentemente no ha funcionado. Si hay un criminal del cual nosotros hoy podemos estar seguros de su actitud delictiva, es el Fondo Monetario Internacional, independientemente de la persona que lo maneje. Michel Camdessus, una persona que también tiene una trayectoria parecida a la de Strauss-Kahn, era director del fondo en los 90 y la Argentina era el mejor alumno en los 90 y esas políticas no funcionaron. A Grecia hoy le están pidiendo que privatice, que flexibilice, etcétera, etcétera. Y a Portugal también, ya se ¿no? lo pidieron a Irlanda. Ahora, los objetivos del fondo ya los conocemos desde hace mucho. De hecho, los argentinos estamos mejor colocados que nadie probablemente para saber cuáles son sus efectos que Erika acaba de describir. El tema, para volver a Strauss-Kahn e imaginando la conspiración, yo no abono de ninguna manera esa teoría, pero es extraño, por ejemplo, la manera en que la justicia de Estados Unidos da la impresión de estar ensañándose. Por ejemplo, tiene una acusación grave que no hay que subestimar y es bueno, es interesante ver cómo en esos países, sea quien sea el personaje, bueno, eso es importante, claro, exactamente. lo bajan de un avión, no hay inmunidad que valga y lo meten meten preso. Habría que preguntarse si eso pasara entre nosotros, qué comisario de policía se animaría a bajarlo, no por razones físicas personales, sino pensando qué me va a pasar después a mí si yo me meto con un personaje de esta envergadura, ¿no? Ese es un dato. Pero luego, ¿hay que negarle la fianza a este hombre? Es un poco raro. La publicidad que se le está dando al asunto, cómo lo pasean esposado por todas partes. Lo están mostrando. La ley dice eso. La ley dice eso, si está acusado, si va a ir preso, tiene que ir esposado. Ha ofrecido $1 millón de fianza y se lo han negado por 4 días. Hay ahí, y abonando la teoría de la conspiración, que insisto, debe manejarse nada más que como una hipótesis, porque tampoco podemos ser ingenuos de ese lado. Sabemos que las brujas no existen, pero que las hay. El gobierno de los Estados Unidos acaba de ordenar el asesinato de un señor, Osama Bin Laden, a 40 kilómetros de la capital de un aliado principal, Pakistán, y luego no solo mostró el cadáver, sino lo tiró al río, al mar. Con lo cual, de las ilegalidades institucionales internacionales no podemos dudar. Entonces, volviendo a la teoría de la conspiración, Strauss-Kahn, por un lado, es el principal enemigo de Sarkozy en la política interna francesa. Por el otro lado, como funcionario del Fondo Monetario Internacional, ha sido uno de los principales impulsores... de modificaciones en el fondo, ¿no? Bueno, eso se dice, pero yo quería ir a otra cosa. ¿no? Eso es más difícil de probar porque todo el mundo dice que intentó modificaciones, pero nadie dice cuáles fueron, porque las exigencias del fondo siguen siendo las mismas. Claro. En lo que a la Argentina respecta, no deberían sacar un poquito las lecciones de la experiencia. Y eso que vino, me acuerdo, cuando vino antes de ser electo presidente del fondo, que andaba de campaña, llegó a la Argentina prometiendo modificaciones y que iba a ser otro fondo. Pero a ver, nosotros estamos
estamos negociando con el Club de París por cuerdas separadas esta cuestión, este entramado de las finanzas internacionales, que si uno no arregla con el fondo no puede arreglar con el club, entonces no puede acceder a tal cosa o a tal otra. Me parece que nosotros desde la Argentina hemos demostrado la falsedad absoluta de ese funcionamiento, pero lo que pasa es que el mundo le ha dado al fondo, el fondo ya ni siquiera era importante, era intrascendente, hasta la crisis mundial, y cuando se le da a la crisis mundial y se le da justamente a Strauss-Kahn el tema de, bueno, ahora el fondo tiene que tratar de ver cómo salir de la crisis, con Hungría, que es otro país que no citamos, le dan las mismas recetas que a Grecia, es decir, vuelven a repetir lo mismo, y estos grandes paquetes de ayuda, al final terminan salvando a los bancos, endeudando a los pueblos, y encadenándolos a una política económica que vacía la democracia, porque no importa quién gana las elecciones en Grecia, en Irlanda o en cualquier otro lado, después va a tener que seguir el programa, como sucedió en Argentina hasta el 2001-2003. Claro, esa es la política del fondo de toda la vida que no ha cambiado, no la ha cambiado Strauss-Kahn ni nadie, pero yo quería ir a un punto. En este momento hay una crisis gravísima en Europa, en varios países europeos, en Irlanda, en Portugal, en Grecia y muy probablemente pronto en España y en Italia. Y entonces Strauss-Kahn es de los que, digo, para seguir con la hipótesis de la conspiración, que insisto, no se puede abonar con ningún dato serio, pero con datos políticos uno puede imaginarse a quién le interesa. Ya hemos dicho, bueno, le podría interesar a Sarkozy, porque es quien le puede ganar las elecciones con mayor seguridad. ¿Le podría interesar a Estados Unidos que Europa, en lugar de recibir asistencia y continuar con este tipo de políticas, se desarmara? Es decir, que los griegos volvieran a su moneda, que los españoles a la peseta, etc. ¿Le podría convenir en el marco de esta guerra comercial? Pero eso sería una excelente noticia para los griegos y para los españoles, recuperar una moneda nacional y poder recuperar la posibilidad de hacer una política económica propia. El drama que tienen, o el dracma que tienen los griegos, haciendo un mal juego de palabras, es que su moneda es el euro, y el euro responde a las necesidades de la industria alemana. Por lo tanto, el euro vale lo que vale la productividad de Alemania. ¿Es lo mismo la productividad de Alemania que la de Grecia, Italia, España? No. Por eso tienen ese gap. En eso estamos 100% de acuerdo. La pregunta es, si la Unión Europea se entra en crisis por un periodo que sería relativamente largo, el euro desaparece, se vuelve a las monedas nacionales, en el marco de la guerra comercial actual, con los problemas que tiene Estados Unidos. Hoy Estados Unidos llegó al límite de las posibilidades de deuda autorizadas por el Congreso, 14.3 billones. Es decir, que Estados Unidos, que tiene un déficit fiscal monstruoso, un déficit comercial monstruoso y todo tipo de señales rojas en su economía, no puede endeudarse más. Bueno, quizás deberían pedirle un plan de ajuste al fondo, ¿no? Podrían a ver cómo funciona eso. Bueno, igual me parece sacarlo de la cárcel a Strauss-Kahn. Igual me parece que la Europa se autodestruye a sí misma con la política monetaria que está siguiendo. No necesita que los Estados Unidos comploten. Al contrario, cuando uno dice, bueno, pero Alemania sigue exportando y exporta sobre una brutal baja de salarios y de ventajas sociales. Ahora, ¿lo hieren de muerte en la credibilidad del fondo esto? Porque también siempre se habla... para mí el fondo está herido de muerte hace mucho tiempo y la Argentina es el leading case de todo este asunto. Pero con este tema, porque muchas veces se habla de la burocracia, de esto, de los viáticos, de la cantidad de gente que tienen, de secretarios. A ver, si uno hace política, todas esas cosas son instrumentos para hacer política. Si uno se la cree y cree que eso significa hacer algo, bueno, pues vivirá de eso. Quizás el poder no lo cambia a uno, lo muestra tal cual es. Y quizás estas cuestiones de estar entre grandes hoteles, como decía Marina Walsh, del salón al avión, de la arena al Edén, bueno, no, la realidad de las cosas, como decía Lenin, los hechos son tercos. Y a nivel de la política francesa, ¿lo destruye? Lo que dijo Carlos, a mi juicio, es muy importante. La subida de Marine Le Pen, que es la extrema derecha, una extrema derecha petenista, ¿no? Es una especie de franquismo al estilo francés, xenófoba, y que evidentemente está tomando mucha más fuerza, lo que demuestra quizás que los socialistas deberían volver a ser socialistas y los golistas volverían a ser golistas. Si las identidades se pierden, hay lugares para este tipo de aventuras. Lo de Strauss-Kahn es nada más que un episodio.
Además no es Francia el único país donde crece la extrema derecha, está creciendo en los países escandinavos, en Holanda, en toda países famosos, en toda Europa, por supuesto, pero menciono a los países escandinavos y a Holanda porque son los países de tradición liberal y progresista más consolidada, ¿no? En toda Europa. Holanda y en particular los países, en Dinamarca hay un partido de extrema derecha que está avanzando enormemente. Bueno, en Holanda, que Europa deje un poco el euro y recupere la política, quizás. Es probablemente, sí. Bueno, ¿por qué no hablar de Berlusconi, no? También. Aunque a Berlusconi parece que los escándalos sexuales no le afectan, ¿no? Esperemos para el bien de Italia que los italianos reflexionen. Bueno, les agradezco, Carlos y Eric, por esto. Gracias. Realmente es un tema que está golpeando a nivel internacional y lo queríamos tratar con dos personas de un nivel que conocen el tema y que también conocen la política francesa al detalle. Gracias, Por favor. Gracias, Gracias Carlos, a un vos, gusto. Gustavo. Bueno.